de pronto entramos a unas cuevas y había algo especial porque dentro de las cuevas estaba Bach. Era algo realmente surrealista, más o menos esto. Estamos justo a los 2.600 metros de altura en el Ilaló. Es que lo que hemos hecho es una ofrenda para hacer un templo del sonido que nos pueda alinear a nosotros mismos con el sonido y con la tierra. Y es que fue allí donde conocí a Diego Carneiro. Y realmente me impresionó a mí porque eres un embajador de la paz y del amor y de la unidad, ¿no es cierto?, de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que la música es una de las soluciones, el arte es una de las soluciones para lo que tenemos de crisis en el mundo hoy en día. Entonces, es un momento donde necesitamos que los jóvenes y yo, por ejemplo, es mi misión compartir música. En momentos de mucha música McDonald's que existe, yo creo que tenemos que representar bien lo que hacemos de música. Y sabes que en Brasil, luego Estados Unidos, en Inglaterra, Suiza, bueno, en muchas partes, Diego comenzó a enamorarse de un instrumento. ¿Por qué de este instrumento? ¿Nos lo puedes presentar? Sí, el violonchelo es un instrumento que en realidad es muy elegante. Es un instrumento que se parece mucho con la voz humana, el tenor. Entonces, él puede cantar, él puede también acompañar, él puede también improvisar en varios estilos, jazz, bossa nova, imitar sonidos de la naturaleza, él puede tocar muchas danzas también. Entonces, el violonchelo también me enamora por su porte físico que tiene. Él es de la familia de los violines. ¿Es tu compañero? ¿Verdad? De viaje. ¿Estás cuánto tiempo? Yo básicamente empecé con 11 años el piano y después 12 el violonchelo. Y de repente empecé ya en medio profesional. Era el único chelista de mi ciudad, profesional de niño, joven, y me dieron muchas posibilidades. ¿De Belén? De Belén, ¿no? En la Amazonía de Brasil. De Belén es donde termina el gran río de las Amazonas. Exacto. Es decir, precisamente Quito con Belén tienen toda una historia. Sí, Quito. Incluso yo sé que encontraron algunas cerámicas marajoaras de las Isla Marajó, que está frente de Belén, de la tribu que había ahí, aquí cerca de Coca. Entonces hay mucha relación. Los tupi-guaraníes, incluso cuando fui a Muisne, encontré la danza de violonchelo, siempre anda conmigo en todos los países que voy, con condiciones o sin condiciones. Llegué a Muisne y escuché lo que es la marimba y reconocí ahí una danza de mi región llamada carimbó, que es la misma vestimenta que tiene, misma manera de bailar, pero con instrumentos distintos. Y eso para mí es un descubrimiento. Claro, pero este va a ser un programa musical, porque ¿qué tiene que ver la música con el buen vivir? Yo creo que la música es el buen vivir y el buen vivir es la música, ¿no? Pero queríamos pedirte a ver si Bach, ¿por qué Bach? Digamos, es lo que está metido en lo más profundo de tu ser. Sí, Bach, él logra explorar lo que es el violonchelo armónicamente y melódicamente. Entonces, a mi ver, tiene mucha relación con campo, naturaleza. Y la primera suite de Bach, son 6 suites de Bach, ¿no? Cada suite tiene 5 danzas y un preludio. Y cada una tiene una característica, una triste, y a otra, por ejemplo, heroica. La otra más, que es más
contemplativa. Y la quinta, que es la más quizás dramática, más oscura. Y la sexta, que es muy con alegría pura. Y la primera. Escuchemos un poquito, porque lo que yo veía, que hay un momento, pocas veces me ha pasado esto, en que Diego se convierte en el violonchelo y los dos se convierten en una sola cosa. Ya no es una persona que interpreta un instrumento, sino que él es el instrumento. Entonces voy a tocar lo que es el preludio de la primera suite de Bach, que tiene que para mí ver mucho con ríos. Y yo crecí en una región de ríos. Para mí esas armonías es como viajar por los ríos. Gracias, Diego. Esto es lo que yo creo que no hay palabras para expresar lo que uno siente con la música, ¿no? La música es como que entras en una parte interna nuestra, de lo más profundo del ser humano. Bueno, Confucio decía que una música noble es un estado fuerte. Entonces, la música es como también, aparte de una filosofía, una ciencia, puede ser un acto de religión, de religar, de reconectarte con algo más divino, trascendental, algo, o contigo mismo, con tu comunidad, con tu público. Entonces, es muy importante cómo escuchar hoy en día, porque hablamos de cómo hablar, cómo leer, cómo comer hoy en día, ¿no? Pero aún vamos a entrar en una era de cómo escuchar. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el amor? Por cierto, hace pocas semanas, Diego, para suerte nuestra, se casó con una hermosa mujer ecuatoriana y están viviendo aquí en nuestro país. Sí. Entonces, el amor es consustancial, dirías tú, a la música. Sí, el amor creo que él tiene, es un sentimiento muy musical, porque tenemos dinámicas, ¿no?, dentro del amor, y un magnetismo muy fuerte. Entonces, yo puedo expresar a través del violonchelo
canciones que trascienden el amor. Desde compositores, desde música popular como clásica, por ejemplo, los tangos, los pasillos, o la música de Brasil, las bossas, Villa-Lobos, por ejemplo. Veamos algo, tenemos 3 minutos apenas en esta parte, luego tenemos otros invitados y en la última parte del programa regresamos con Diego y los otros invitados para hablar sobre qué es esto de la música y qué significa en la vida nuestra. Pero unirle a Villa-Lobos con los ríos y con los lagos, ¿cómo es eso? Bueno, yo soy de Amazônia de Brasil, mi padre es gaucho, o sea, del sur de Brasil. Y hicimos un trayecto, un viaje por un mes y algo por todo Brasil, norte a sur. Y ahí aprendí un montón de estilos y fui a África a investigar también algunos estilos. Y claro, yo descubro que los sonidos de la naturaleza inspiraron muchísimo a los seres humanos. Y Villa-Lobos, con las baquianas brasileñas, hace se inspira en Bach y pone una canción que voy a intentar hacer con algunos cantos de pájaros que yo escuché cuando era más joven. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, qué bonito. Regresamos en un minuto. Cuando leía yo algunos datos sobre Alyosha Barreiro,
Me llamó la atención cuando decían que era explorador. En realidad, si le tomamos, tiene más pinta de explorador que de músico, ¿no? Pero decía yo, ¿qué es lo que explora? Y lo que explora es la música, es un explorador sonoro. Este mexicano ecuatoriano-mexicano, es nieto de una mujer extraordinaria, nuestra querida maestra Vera de Con. Él es Alyosha Barreiro Con, vive en México y llena inmensos escenarios. El Zócalo, miles, cientos de miles de personas, estadios, ¿no? Con su música electrónica, pero con su corazón prehispánico, por decirlo de alguna manera. Entonces, es unir lo más moderno con lo más ancestral, lo más antiguo, y entre eso todo este recorrido, muy reconocido en México y a nivel internacional. Alyosha nos acompaña, muchísimas gracias, Alyosha. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estuvimos contigo y si nos permites, vamos a hacer un pequeño resumen de un reportaje que te hicimos precisamente en México, para que la gente sepa quién es este señor que nos va a hablar del buen vivir y la música. El ser mexicano implica muchísimas cosas. Tenemos un pasado, una raíz que es sumamente rica en contenido, de la cual deberíamos estar muy orgullosos, y tenemos una realidad de presente que no podemos negarla. Prehispánica Electrónica, eso es lo que pretende, rescatar y presentar lo que tenemos en el alma, lo que tenemos en el DNA, lo que llevamos en el corazón, y tomar toda esta tecnología a nuestro favor y usarla para hacer un show único. Toda esta tecnología también nos ayuda a generar magia en el escenario. Y una vez que entran los danzantes, que entran las conchas, que entra este sonido ancestral, te toca fibras muy delicadas. Que no se pierdan nuestra cultura, que la gente se interese por ella. Gracias al maestro Alyosha hoy se ha permitido eso, esa fusión, y hemos estado pisando escenarios grandes. Cuando uno está feliz y en equilibrio con el universo, haces lo que tu corazón te dicta. Y al hacer tú lo que te gusta, lo transmites lógicamente y la gente lo siente.
¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas estaban ahí? Es un collage lo que vimos, entonces son varios conciertos. Lo máximo que hemos llegado a meter en escenario fue un escenario de 4 pisos y eran 50 personas en escenario. Y esto fueron 10 días en el Zócalo capitalino. El día que menos gente hubo, debe haber 50, 60 mil personas. El que más día eran como 110 mil personas. Y un escenario hermoso, 4 pisos de escenario. Por primera vez pudimos poner a la Coatlicue, que es una diosa muy importante azteca, enfrente de catedral desde que habían entrado los españoles. Hay que entender un poco que yo empecé a trabajar a los 14 años. Cuando digo empecé a trabajar, quiere decir que la primera vez que alguien me pagó por tocar, yo tenía 14 años. Y me enamoré de la música. Desde que recuerdo, yo tengo 3 carreras de música y una de actuación. Siempre me ha gustado el escenario, siempre me ha gustado esta cuestión de transmitir, de crear, de generar, de comunicarme con un público. En realidad vienes de Checoslovaquia, de alguna manera pasas... De alguna manera por muy rara, Ecuador, sí. y terminas con los toltecas y los aztecas, ¿no es cierto? Claro, y además te cuento, yo tengo una conexión muy extraña con Ecuador. Ahora me acaban de dar un premio, me dieron un premio justo por este proyecto, por Prehispánica Electrónica, en Machachi, en los premios Nina Mushki. Y me pareció realmente esta cuestión de la conexión Ecuador-México es muy delicada. Te iba a preguntar eso. Somos como lo mismo a ratos, Sí, ¿no? somos como hermanos. ¿No es cierto? Y además, yo a a mí veces me digo, encanta. yo digo que aquí hay más mariachis per cápita que en México. Yo por creo que decir la música popular de las más populares, ¿no es cierto? Pero la música y el buen vivir. ¿Qué es para ti la música y la felicidad? Sabes que venía un poco pensando en este tema del buen vivir. Y yo creo que el buen vivir está muy relacionado con una sociedad sana. Entonces, si obviamente las células de una sociedad están sanas, el conjunto está sano. Y no puede haber una sociedad sana si no hay una cultura sana. Y la música y la cultura obviamente van muy identificadas. El artista es el portavoz, es el que ayuda muchas veces a soltar puntos de presión que se van generando. Son los líderes, los nuevos líderes. Como tú sabes, yo también tengo un proyecto educativo que genera líderes sanos. Yo te iba a decir que a veces la droga y el alcohol se le relaciona mucho con la música, con esa angustia musical, ¿no es cierto? Pero la música cura o la música salva también de todos esos encuentros complejos que tiene el mundo moderno y que tiene gravemente México y Ecuador y el mundo entero. Claro, ¿no? equivocadamente se refiere o se relaciona más bien la música y el alcohol y las drogas, pero a mí me parece que ese es un vicio, es algo negativo que sucede en todo el mundo. No tiene que ver con música. Que se junte la gente de repente donde los músicos están, me parece que esa parte a que no somos embajadores de todo eso. Pero la idea ahora es ir al colegio, ir a las plazas, tomarse las calles. Claro, y además también hay muchos músicos, como vemos hoy en este programa, que son embajadores sanos de la cultura. Y el buen vivir y el arte yo lo veo muy relacionado y totalmente necesario apoyar. Yo creo que el arte en esta temporada, en esta época, en todo el mundo está en una crisis. Entonces todo el que apoya el arte debería de tener un reconocimiento como tú, porque es muy complicado para el artista encontrar puntos sanos donde presentarse. Bueno, y nuestro ministro de Educación conversó con Alyosha y precisamente quizás se pueda reproducir también en Ecuador Sería esa fabuloso. experiencia mexicana, Claro. con un ecuatoriano mexicano que nos acompaña y que en un minuto regresa, pero no regresa solo, regresa con Daniela, con Daniel y con Miguel para Perfecto. conversar un poquito más. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba
Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Vamos a la peña, Miguel. Tuve como un déjà vu este momento. Así me pasó. Hace un momento comentaba que tuvimos un programa juntos que se hizo en la televisión y que se llamó así, Vamos a la Peña precisamente, que era la primera incursión tal vez de música latinoamericana en televisión, en ese formato. Tú habías hecho algunos años antes el Gente Joven, donde ya hubo alguna vinculación con grupos latinoamericanos y ecuatorianos, pero realmente el Vamos a la Peña fue también por el momento del resurgir de las peñas en Quito, ese fenómeno que se dio en ese momento y en esos años. Y Daniela todavía no asistía a la peña, ¿no es cierto? Todavía no, estaba en proyecto todavía. Bienvenido a Miguel Mora, uno de los grandes músicos nacionales. Es una verdadera institución, qué complejo es eso que te digan, ¿no? Ya como de los mayores, ¿no es cierto? Cuando comenzamos desde muy jovencitos, en realidad, cuando nacía la televisión en el Ecuador, y eran los primeros intentos de meterle a la música a través del espacio, ¿no? Y ahora la relación de su hija, Daniela Mora y Miguel Mora, y Pueblo Nuevo, que es una parte fundamental de la historia de nuestro país, ¿no? Tú no puedes entender a la vida sin la música. Sí, y hay grandes filósofos inclusive que han dicho que sin música la vida no tendría razón de ser. Es decir, creo que es inherente al ser humano el sentirse acompañado, porque implica no solo espiritualidad, implica también de alguna manera una realización del ser humano a través de la música. Creo que es una forma de expresión universal, por otro lado, que llega muchísimo y que además infunde a quien la está de alguna manera transmitiendo también ese sentido energético enorme que de alguna forma nos sirve para comunicarnos entre seres humanos. Dime, de alguna manera, ¿tú no crees que cada ser humano debería tener la oportunidad de aprender a tocar por lo menos un instrumento?
una flautita, alguna cosa, Percusión, pero debería exacto, hacerse, como que Venezuela ha hecho un trabajo gigantesco, ¿no? Sí, Con hay sus un orquestas. trabajo de recuperación, sobre todo de sectores pobres, socialmente ubicados en niveles bajos, complejos, que han logrado a través de la música, particularmente de la música académica, en ese gran proyecto que ha manejado Venezuela, el salir y demostrar entonces toda su enorme capacidad de aprendizaje y de performance, porque lo han logrado en ambos sentidos. Y la cuna de Daniela fue una guitarra, seguramente, ¿no? Es decir, nació con Pueblo Nuevo, con músicos, con cantos, con fiesta, con alegría, con risa. ¿Qué ha representado para ti, Daniela, el estar en este mundo desde chiquitita? Yo creo que todo, porque realmente yo no puedo entender, no me imagino una vida sin música. Entonces yo siempre digo, hay algunas canciones, algunos grupos que para mí evocan la sala de mi casa, ¿no? Ya sea en una reunión, ya sea mi papá escuchando música, es decir, cuando creces con eso, no hay otra manera de entender la vida que no sea a través de eso. Daniela ha hecho estudios en Lovaina, en Bélgica, sobre economía social y solidaria, relaciones internacionales, su carrera en lenguas extranjeras, pero la música está ahí, todos los días. Yo pienso que a veces, lo he dicho así, es un complemento. Es decir, yo tengo un lado muy racional, muy mental, pero no podría, digamos, estar en paz si no tuviese también un lado creativo, un lado que me complementa y me hace feliz, ¿no? Bueno, y para eso hay que unirle para el buen vivir hay que unir a la cabeza con el corazón. Un ser extraordinario, un padre jesuita, Marco Vinicio de Rueda, cuando yo le decía que tenía un problema que no usaba yo corbata, por eso no usamos corbata, ¿no es cierto? Y tenía sesiones solemnes, pero yo como periodista nunca había usado. Y me dijo una cosa maravillosa, me dijo: Freddy, no se preocupe, no use corbata. Le digo: ¿por qué, Marquito? Y me dice: porque la corbata, dicen, que es un invento para separarle al corazón de la cabeza. Y es verdad, ¿no? Cuando la gente se pone corbata, cambia de personalidad, se pone serio. Vamos porque tenemos otro segmento más y vamos a conversar un poquito más al final del programa, pero yo sí quisiera escuchar algo nuevo. Esta canción, Amanda, es de las primeras. Sí, es de las de Víctor Jara, de las más importantes tal vez de su carrera artística, y de América Latina. Sí, ¿no? en definitiva es una canción que ha trascendido, yo creo que todos los países latinoamericanos, incluso europeos, está en el mundo entero. Amanda es un símbolo además porque es la madre de Víctor Jara, y entonces esta canción siempre nos quedó con Daniela para cantarla y de a poquito la hemos ido perfeccionando de algún modo, ¿no? Pero hablando de madres, también hay una canción para la madre. Hay una canción de Miguel Mora, que escribimos a mi madre. Ella se llamó Bertita Witt y es una canción que yo la escribí en texto y música y que la grabamos justamente para hacer un disco libro en su memoria. Y esta canción se llama Ella se ha quedado entre nosotros. Sobre veredas viejas, ella ve gente nueva llenar la plaza, ella va preguntando con extrañeza cómo gastar el día y seguir la danza, se pierde entre paredes y trastos varios, entre telas y tintas, velas y armarios, jugando con los años sin un horario, percibiendo la luz en sus ojos pardos. No sabe que el amor ya le va llegando, Que la niñez pasó y hay nuevas orillas, que un hombre en la penumbra la está mirando. Su corazón de a poco se irá ganando. ella describirá lugares y
ella nos cantará canciones extrañas, ella nos llenará de besos, ternura, y nos cobijará en los malos ratos, lo guiará en campañas interminables, juntos caminarán por zaguanes largos, el sendero a la finca será un mandato, y el regreso al calor de la vieja casa. No sabe que el amor ya le va llegando, que la niñez pasó y hay nuevas orillas, que un hombre en la penumbra la está mirando, su corazón de a poco se irá ganando. Van buscando abrazados lo que la vida les ha dejado en suerte, vidas marcadas, juntos hasta la muerte que solo quita lo que no hemos amado, lo intransitado. Qué canción tan bella, qué canción tan hermosa. Enseguida regresamos. Bueno, y lo prometido se cumple, porque esto en realidad es un acuerdo para el buen vivir. Y yo quería que estos extraordinarios músicos, todos ellos, nos hablaran un poquito de las propuestas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que se cante más y se discuta menos? Para que se acuerde más y nos distanciemos menos. Para la música une a la gente, ¿no es cierto? Bueno, casi siempre, ¿no? A veces también hay problemas. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hablen ustedes, yo les escucho. Bueno, no cabe duda que la música es un medio de comunicación. Entonces hay muchos países, Brasil tal vez, que la sociedad es introducida a la música desde muy pequeños. Y tú vas en cualquier calle y oyes a todo el mundo con un pandeiro y con una guitarra, y eso comunica y genera vínculos muy especiales. Entonces me parece que el hecho de agarrar un instrumento, como tú lo decías, y simplemente tocar, ya hay un bienestar. Además, si te pones a ver los movimientos eléctricos en el cerebro, es increíble lo que sucede cuando agarras un instrumento. Se hace fiesta ya. O sea, que no hay gente sorda, o sea, todo el mundo puede de alguna manera tocar. Pero no todo el mundo nace sabiendo tocar. Pero es puedes una educación, aprender. porque mucha gente agarra una guitarra la primera vez y dice, yo no sirvo para esto. Hasta Fabián el maestro, Altamirano. estoy seguro que años aprendió para poder Hasta tocar. Fabián Altamirano podría tocar. Bueno, pero va 20 años y hasta ahora no le incluyen en el grupo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Diego, ¿qué hacemos bien? Yo creo que hay que trabajar mucho, sobre todo en lo que se da en llamar educación musical, como materia a nivel de escuela, sobre todo. Creo que en la formación inicial está básicamente esta posibilidad de asumir el ser humano una formación de alguna manera, yo no digo que definitiva sobre un instrumento, pero sí una formación que le ayude por lo menos a cantar, a entonar, a seguir, a poder tocar algún instrumento, aunque no sea profesionalmente. Pero tal vez el enfoque de esa educación musical es lo que hay que cambiarlo, tal vez es la forma que hay que entenderlo. Es decir, esto es más un juego, en realidad, que un sistema donde hay notas y donde hay complejas historias sobre autores y eso, ¿no es cierto? Yo creo que hay que trabajar mucho más en ese sentido. ¿Y tú qué tienes que ver con Loja? Bueno, nací en Loja, estoy vinculado a Loja desde mi nacimiento y también yo digo desde las raíces, porque los músicos lojanos extraordinarios que nos han dejado huella como Salvador Bustamante o Segundo Cuevaseli, Edgar Palacios. Yo fui parte del conjunto universitario de Loja que dirigía Edgar Palacios justamente desde muy joven. Entonces yo me vinculé a la música y luego ya en Quito, en la Facultad de Medicina, la creación de Pueblo Nuevo. Pero hay ciudades, aquí se dice que Loja, todo el mundo canta en Loja. Casi es imposible encontrar a alguien que no acompañe. Hay lugares que son más musicales que otros. Hay ciudades en Brasil, en los otros países que tú has vivido, que hay lugarcitos donde hay más música que en otros.
creo más bien que hay más acceso a música. De repente, por ejemplo, la música, lo que sería brasileña, tenemos en las calles. Mucha gente puede estar pasando, escuchando eso sin parar. Pero sí creo que nosotros todos somos bastante capaces de aprender un instrumento. Y claro, la función de la música entonces se hace, además de hoy en día terapéutico, pero se hace también pedagógico, en el sentido de que un ser humano puede ser mejor. Y ser humano mejor, un país mejor, un mundo mejor. Entonces, si nosotros descubrimos, trabajamos con las escuelas, o con las familias, las instituciones y hospitales. Yo ya hice un montón de trabajos en ese ámbito. Oye, la música debe curar, ¿no? La música cura, trabaja los dos hemisferios del cerebro y también la música te ayuda a la mujer embarazada, tiene hijo puede escuchar, entonces es muy necesario la buena armonía, porque lo que pasa también es que nosotros tenemos la música muy desechable hoy, está un proceso, como dice McDonald's, entonces música McDonald's. Facebook, exacto, y te da una digestión emocional. Entonces, ¿Qué hacemos, Daniela? Yo pienso que complementar la perspectiva, estoy de acuerdo contigo, porque no tengo nada en contra, digamos, de un desarrollo académico o muy virtuoso, pero también esta cuestión de cómo te puede ayudar a crecer como persona y todo lo que puede hacer en ti de bien la música, me parece que eso también hay que comprenderlo, es decir, no solamente apuntar a ser el más virtuoso, el excelente, sino ¿qué te deja eso a ti también, ¿no? A mí se me ocurrió una locura, yo no sé si sea posible, porque yo te oí en las cuevas, ensayan ellos en la mitad del Ilaló, adentro, en la profundidad de la montaña, se meten ahí, es una cosa especial, y le cantan a la montaña, pero desde adentro, ¿no? Es una experiencia que están haciendo muy bonita, muy linda, y yo te oí mucho improvisar con unos chicos argentinos que habían de varios países, que se reunieron, y tuve un sueño hace un momentito, una ilusión, dije, Bach, ¿qué pensaría Bach de Spin Yepes, por ejemplo? Que tú lo admiras mucho. Sí. ¿Podríamos intentar mezclarle a Bach con Spin Yepes? Sí, podríamos, yo voy a hacer una parte de una danza barroca y ahí yo conecto con mi menor, ¿ya? ¿Qué tema de Spin Yepes? Es apasional. Apasional. ¿Ya? Está bien pasional, Ya. más que bien. Estamos afinados. A ver. Es un ensayo nomás, esto es lo más informal del mundo. Se nos acaba de ocurrir, por cierto, ¿eh? Y muchas gracias a todos los comentarios que nos envían al programa. Ustedes son parte de esto. Amar sin esperanza, llevar el corazón con todo el alma, porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. ¡Qué maravilla! ¿Qué diría Bach? ¿Qué diría Bach? Aquí con las luces, con 100,000 personas mirando este programa. ¿Qué diría Bach?
Creo que cantaría con nosotros. ¿Cómo era Bach? Bueno, Bach tuvo una vida intensa. Era romántico. Tuvo 2 mujeres, una falleció. Tuvo 21 hijos, murieron 10. 21 hijos. Y ella, la esposa de Bach, le ayudó mucho para que salven las músicas de Bach. Entonces él escribía un montón, cada semana tenía música. Música para la iglesia, la sociedad. Era realmente un genio, que se fue reconocido 150 años más o menos después de su muerte. O sea, no fue el gran Bach No fue en vida. En su región sí, pero al mundo no, gracias a Mendelssohn, que fue otro gran compositor que... Dime, ¿hay música un poco más masculina y otra más femenina? ¿Hay instrumentos más relacionados con el hombre y otros más con la mujer? ¿Cómo es esto? Ahora que hablamos tanto de género, de... Es difícil, yo creo que hay instrumentos... Me faltó decir antes que la música básicamente está en la sensibilidad de las personas, es decir, creo que ese es el punto donde la música se vuelve fundamental, es decir, cuando ataca, entre comillas, a la sensibilidad, es decir, aflora tu sensibilidad. Y esa sensibilidad se ve expuesta en el momento en que estamos, como ahora, compartiendo, cantando, tocando o conversando a través de la música, que es nuestro vínculo en este programa. Y eso hace la música, nos permite aflorar. A lo mejor después de un momento somos un poco distintos, tal vez un poco más parcos, menos comunicativos, pero en este momento la música nos hace como aflorar, ¿no es cierto? Eso es hermosa, hermosa experiencia. En instrumentos, difícil decir qué instrumento es masculino y femenino. De pronto, trompetas, aunque hay mujeres que tocan trompetas. Contrabajo quizás tal vez. Un poquito más masculino, ¿no? Pero creo más bien que está en la cuestión de cómo se toca, hace pocos días de armonía. Escuché a una extraordinaria joven, me parece que era argentina, que tocaba el saxo, era una maravilla, ¿no? Sí. Hay orquestas enteramente femeninas de salsa, por ejemplo, que tocan todos los instrumentos de viento, así que no creo que haya un instrumento específicamente nombrable, si es que cabe el término, masculino o femenino, ¿no es cierto? No sé qué piensas tú. Es interesante, ahora en México me acaban de invitar a hacer un proyecto que son los 40 artistas reconocidos ahora que están en México, 20 hombres y 20 mujeres. Los hombres hacen soles, las mujeres hacen lunas, y me invitaron a musicalizarlo. Entonces va muy de la mano cómo se relaciona la música. No, ellos son pintores. Pintores. Y yo estoy musicalizando un programa que se está haciendo de cada pintor, y después hay una gira de museos. Y entonces, efectivamente, hay que relacionar algunos instrumentos, algunas sonoridades con lo femenino, con la noche, con lo creativo, la sutileza, la hermosura. Y la otra cosa con la pasión del hombre, que definitivamente sí hay cosas que distinguen a lo femenino con lo masculino. Entonces está lindo, ya les mandaré la música cuando termine, pues son 40 piezas para todo un proyecto bastante complejo que está con el INBE, que está con muchos medios de comunicación en México. Bueno, y ahora ustedes se han conocido en este programa, este acuerdo. Yo digo, sería un sueño cuando coordinen. Él ya está aquí detenido en el Ecuador, ¿no es cierto? Tiene que quedarse, está enseñando, está viajando. Estás en la Sinfónica, ¿no? No estoy. No estás en la Sinfónica, pensé que estabas ahí. Estoy tocando muchos conciertos. Estás en conciertos y eso. Pero, por ejemplo, imagínense ustedes a Pueblo Nuevo con Alyosha y su musicalidad electrónica y este cello fantástico. Quizás se pueda soñar en un momento. Por ejemplo. Adentro de la montaña, y sería sin si público. No funciona bien, meten dinamita y la dinamita que se acabó. Bueno, hemos llegado al final del programa. Creo que ha sido uno de los más bonitos, definitivamente el más intenso emocionalmente de los muchos programas que hemos hecho ya. Con esto vamos a invitar a más músicos, ¿no es cierto? A ver si invitamos, si ustedes nos sugieren también, personas que pueden transmitir no solo la música y hacer de esto una alternativa que no hay mucha en este mundo moderno, ¿no? Que podamos tener programas en los que podamos hablar, discutir, sentir. Así es que Alyosha, Daniela, Miguel y Diego, que Dios se los pague, como se dice aquí. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.